Lo voy grabando. Ya, lo grabo, ok, el chat, buenas tardes. Este primer laboratorio no es calificado, o sea, no es como que va a tener una calificación, pero vamos a jugar al final del laboratorio, más que jugar, vamos a participar de un Kahoot, que igual, ¿no? Va a ser un podio y la primera persona tiene 3 puntos adicionales que se puede, digamos, dividir en los laboratorios siguientes, el segundo puesto 2 puntos y el tercer puesto 1 punto. Intento que puedan tener cierta atracción al laboratorio, ¿no? De hecho, como es algo electivo, este primer laboratorio, de la misma manera busco que también se sientan comprometidos con la lectura. Es como asignar un premio, ¿no? A la atención al que está más atento, que básicamente son conceptos o van a ser alcances que van a ver durante el desarrollo del proyecto. Estaba en ya, de que entonces lo que un poco busca ahora la universidad es como poner en la práctica, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando egresen, la gran mayoría va a ir a una hora de construcción, ¿no? Antes los expedientes técnicos eran en CAT. De hecho, ahora ya hay cursos, digamos, electivos netamente de BIM, o hay cursos en los cuales ya se va desarrollando de una mejor forma, como construcción de edificaciones, o el introductorio en general, no sé cómo se llame ahora, en su momento era introducción a la construcción de edificaciones, e incluso en el propio curso, introducción a la ingeniería civil, ¿no? Entonces, yo soy muy partícipe de que la teoría tiene que ir de la mano con cómo se va desarrollando en la práctica, con los softwares del momento. Entonces es un poco lo que va a brindar a hacer este laboratorio. Un poco entiendo que les ha explicado el ingeniero Zapata, igual es refuerzo de los 6 laboratorios, 2 van a ser prácticas escritas, 3 van a ser laboratorios de, digamos, aplicativos, en el cual vamos a ver temas de software, y este primer laboratorio que es introductorio. Entonces empezamos, la meta es no saturarlos en este primer laboratorio en el cual ustedes puedan conocer el alcance que se va a hacer en el laboratorio. Trato, de hecho, siempre trabajar con una rúbrica para que la calificación sea objetiva. De hecho, antes de cada laboratorio leo la rúbrica con ustedes y les explico más o menos cómo es que se va a calificar o qué se espera lograr de cada laboratorio para que ustedes, de acuerdo a eso, vayan viendo cómo direccionar las respuestas y no se pueda interpretar que mi calificación es subjetiva. Entonces comenzamos, son 50 diapositivas para 50 minutos, aproximadamente una diapositiva por minuto. Netamente vamos a revisar las diapositivas. Un poco les comento la atención de las preguntas del Kahoot, van a ir por lo mismo de las diapositivas sobre conceptos, información clave, entre otros. A ver, paso a proyectar. Vamos a tratar de no tomar más de este, una hora todo este laboratorio y jugar el Kahoot o aplicar el Kahoot unos 20 minutos y nos puedan dar una retroalimentación a algún compañero. Ah, el PPT se va a subir. Ahora después, si lo subí antes, era como que lo iban a utilizar como material de apoyo para el Kahoot. Pero sí, ahora que terminamos el Kahoot, termina el laboratorio y lo subo para que lo tengan como material de reforzamiento. Algo que siempre digo a los alumnos es de que este curso considero de que les va a servir mucho en la vida práctica, sobre todo en el manejo de software, porque no hacemos un manejo técnico, sino un manejo de lectura de información. O sea, indiferentemente ustedes se dediquen a la construcción, o algunos sean estructurales, hidráulicos, geotécnicos, les va a servir como en el uso de software, ¿no? Para un tema de gestión, no tanto al tema de elaboración de la información. A ver, comenzamos. Lo primero, ¿cuál es el índice? Bueno, vamos a ver algo de cómo ha sido la evolución de la industria. Luego vamos a comparar diferentes tipos de proyectos y cómo, digamos, el uso de la tecnología en cada uno de ellos ha sido que tenga mejores resultados en el tema de medición de proyectos. De hecho, como este laboratorio o estos laboratorios que vienen son netamente BIM, es en el cual estamos ahondando, ¿no? Pero si fuera otro curso, digamos, de Lean o de PMP, igual, ¿no? De qué manera estas metodologías hacen que se pueda lograr un mejor performance de cada proyecto, de acuerdo a KPIs al inicio y al final del proyecto. Lo primero, uso del BIM en la industria de la construcción, ¿no? AS son las siglas de Arquitectura, Engineering, Construction, es como se engloba, digamos, en bastante bibliografía en inglés, que es como todo el ciclo de vida que ellos le dan. Mucho depende de la bibliografía, ¿no? Por ejemplo, para el PMP pueden ser como 4 etapas o no sé, para alguna tendencia pueden ser 5 o 6 etapas, pero normalmente
lo ven algunas empresas ya dentro de la producción como tres etapas, ¿no? Que la arquitectura es un tema de definición o lo que se conoce mucho como un prediseño o como una conceptualización. Cuando ya está definido, viene el tema del engineering, que es la ingeniería, y ya al final es la realización del mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí no está, digamos, el tema de operación y mantenimiento. Un poco les comento acerca de la operación. Por ejemplo, yo vivo en una multifamiliar, en un departamento, y la operación y mantenimiento es el trabajo que hace esta junta administrativa, ¿no? En el cual ve gastos, por ejemplo, cada cuánto se malogra el portón al ingreso a los sótanos, o las bombas de agua, la pintura, o los gastos de lector de medida de agua. Entonces, toda esta etapa, al ser un edificio multifamiliar, es, digamos, complejo. A veces, no sé si ustedes habrán sido partícipes, tal vez sus padres, de algunas discusiones dentro de la junta o dentro de los vecinos del departamento por estas cosas. Entonces, eso se puede, digamos, evitar con una etapa de operación y mantenimiento. Si eso lo hacemos a gran escala en universidades, hospitales, colegios, es como que sí lleva, digamos, la parte más costosa de todo el proyecto. A veces, o bueno, se podría pensar de que al ser una construcción, sea la parte más costosa, pero en realidad la costosa es la operación, ¿no? Cuando el proyecto tiene su vida de uso útil, sobre todo en lo que son hospitales, universidades. Voy a ir avanzando rápidamente. Normalmente esto lo hago para otro tipo de charlas más a detalles donde voy viendo el tema técnico, pero acá simplemente vamos a ver de qué manera se puede usar el modelo BIM para el tema de la planificación, que es el curso en el cual estamos matriculados. Antes, ¿no? Como era un poco comentar la arquitectura, se hacían planos gigantes en oficinas, digamos, enormes, con un montón de profesionales, donde la escala tranquilamente era 1 en 100, 1 en 50, por lo cual eran como papeles enormes donde vemos que cabían hasta 4 o 5 personas echadas. Luego un poco es la aglomeración del trabajo, un poco trato de representar con esa tercera foto la cantidad de información que se tenía que documentar y a la cual conllevaba que las oficinas sean así, ¿no? Un poco estrechas, incómodas. Luego hago esta semejanza entre la foto blanco y negro y a color. Digamos que los años han cambiado, pero se sigue bajo esa misma metodología. Y a lo que es ahora, donde ya son la tecnología, ¿no? Tanto son software como Archicad, Lumion, SketchUp, 3D Max, en el cual ya le dan este alcance arquitectónico, lo que antes se hacía a mano tranquilamente y era muy artístico. De hecho, incluso hay universidades que todavía sigue, digamos, desarrollando un poco la academia, y es una autocrítica hasta nosotros mismos, es un poco difícil, creo, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal a veces creo que el trabajo presencial es mejor, es un mejor control o un mejor desarrollo, mejor input, output, pero si hoy hubiésemos sido presencial y si ninguno de ustedes creería que he tenido clases por la mañana, simplemente tendríamos 2 horas adicionales menos de nuestra vida en ir a una clase cuando la podemos solucionar virtualmente, igual de acuerdo a la prioridad del caso, ¿no? Por ejemplo, un examen parcial tiene que ser presencial por todas las, digamos, medidas de seguridad en el llenado del examen, pero digamos laboratorios que pueden ser opcionales o que son informativos o de manera sincrónica se pueden llevar a una etapa virtual. Entonces siempre se puede aprovechar lo mejor de ambas cosas, ¿no? De hecho, un poco, no sé si alguno aquí habrá escuchado estas academias, Platzi o EDTeam, ellos mucho están a favor de lo remoto, ¿no? Pero lo malo, y es lo que van a ir viendo durante, vayan leyendo más información, es que nuestra industria de la construcción está muy atrasada. Justo la otra vez leí un reporte que en el 2022 éramos la penúltima industria, o sea, solo adelante de la agricultura en la industrialización. Los primeros eran los más tecnológicos, todo lo que es software o todo lo que son redes, todo lo que son telecomunicaciones, pero en la construcción somos los penúltimos, y eso que la agricultura ya se está automatizando, ya existen estos trenes, o estos camiones o estas excavadoras, no sé si llamarle excavadoras, que arrean, digamos, a lo que hacían antes dos bueyes, y es un tractor de que sigue la misma señal por medio de un GPS con un dron, como es la minería básicamente, ¿no? Hay, digamos, bastante maquinaria que es automatizada, ¿no? Pero mucho en la construcción, tal vez por el nivel de impacto del proyecto en millones de dólares, no se costea, o no hay una empresa, al menos localmente, que se pueda derivar, ¿no? Siempre es muy in situ. Es como un trabajo a medida, es como si fuese una arcilla hecha a mano, ¿no? A ese nivel de personalización,
pero hay proyectos que no conllevan a que tenga ese nivel de personalización o no necesitan algo más masivo y por lo cual es que tampoco hay precios que no son competitivos y hay bastante, digamos, cuestionamientos o bastante sí, desarrollo, cómo mejorar nuestra industria, ¿no? Desde ya, y es cualquier industria, es como cuando cualquier profesional, digamos, en el uso de la tecnología, ¿no? Incluso a nosotros mismos que nos dedicamos o que somos más millennials, la tecnología nos cuesta en cierta medida, o sea, dominamos ciertas cosas, pero luego cuando se nos acumulan un montón de aplicativos, es como, ya es mucha información por llevar. Entonces son muchas áreas a las cuales mejorar, a la cual nuestra industria se viene afectada actualmente. Bueno, acá un poco sobre estructuras. Antes, por ejemplo, no sé si acá ya habrán llevado algunos análisis uno o concreto. En análisis 2 un poco enseñaban el método del portal, que eran aproximaciones para resolver rigideces, flexibilidad y la propia método de rigidez. Luego estos cálculos muy, digamos, manuales se fueron reemplazando por los software. De hecho, estos mismos cálculos eran plasmados dentro de planos, ¿no? Y a lo que ahora ya hay una biblioteca de matrices de rigideces o ya hay una biblioteca de cada tipo de rigidez y de cada tipo de situación, a la cuales vienen representadas en ETABS, Robo, teclas, SAP, StatPro, en diferentes variables de software y a lo cual te dan, digamos, cálculos muy parecidos porque responde a una matemática. Y ahora, justo como comentaba, Architecture, Engineering, ahora Construction desarrolla cómo ha sido la etapa de la construcción. Aquí en este primer capítulo voy a, digamos, hacer las pausas, que es más que todo a lo que quiero llegar con el contenido, es con esta segunda imagen de la derecha, ¿no? El sobrecosto de los megaproyectos. Por ejemplo, ahí muestra cuánto en porcentaje sobrecostó un proyecto, ¿no? Vemos el canal de Suecia que costó 2000% más, o sea, se pudieron hacer 20 canales de Suecia. Esto también conlleva que puede ser que también no haya estado bien planificado, ¿no? Es, por ejemplo, que yo voy al mercado pensando que puedo comprar todo con 2 soles y al final sí regreso para la semana y cuesta 40 soles. Entonces me ha costado 20 soles más, pero también es que tu presupuesto ha sido un poco no tan aterrizado. ¿Quién hoy en el 2023, post pandemia, creería que puede hacer un mercado con 2 soles? Tal vez cuando el sol valía mucho, no sé, pues no, en 1980, después justo después del INTI, ¿no? Y creo que ni aún así alguien en esa época hubiese pensado hacer el mercado con 2 soles. Algo así le ha pasado a este canal en Egipto, ¿no? Y hay muchos ejemplos de mucha lectura, mucha bibliografía que un poco creo que deberíamos ser parte, y lo digo ustedes voluntariamente, ¿no? Yo de hecho en cada laboratorio considero mucho las personas que citan, porque entiendo de que se han dado la molestia de al menos buscar, ir al párrafo que les interesa, leerlo, y eso es lo que desarrolla la investigación y es lo que creo que diferencia bastante a un egresado de la universidad. Entonces, entre algunas lecturas, y son lecturas cortas de 10 5 páginas, es como que abre la mente a lo que estamos a veces muy concreto armado, muy resistencia de materiales uno 2 que me sé todas las matrices de memoria. Entonces, llegar a este concepto, digamos, más macro, ver las maneras más, digamos, de gestión, que es un poco lo que es la rama de este curso, es donde te conlleva, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo es posible que alguien diga, no, yo te voy a hacer un edificio y al final te termina costando 20 veces? De hecho, en la realidad no es posible, ¿no? Con que te pases el 2 3% del presupuesto que has dicho, ya el banco te quitó el edificio o pasan muchas tragedias, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguno recordará, tal vez en la Javier Prado con la Vispresa había un edificio abandonado por años que era una inmobiliaria muy conocida, que era ahí un monstruo, ¿no? Que se movía por todo Lima construyendo. Bueno, hubieron temas que no pudieron sí completar y ese edificio se quedó en casco, no sé, tranquilamente, lo que yo recuerdo, 10 8 años. Y bueno, actualmente lo terminó otra empresa un poco más pequeña y ahora ya sigue siendo multifamiliar, ¿no? Son muchas elecciones. En el caso de ellos fue de que hacer o un uso de viviendas dentro de una zona de oficinas. Entonces el costo no les iba a dar y es ahí donde ellos no calcularon, no necesariamente su costo, sino el uso que les conlleva el costo de construcción. Es como que si quisiéramos hacer una oficina en un centro donde tienen muchas multifamiliares, no nadie lo alquilaría o nadie lo compraría porque no es el rubro en el cual se están desarrollando. Así como esta imagen de la derecha, hay muchos proyectos. Por ejemplo, había de este puente o de esta conexión
por debajo del océano entre Francia e Inglaterra, me parece, en el cual también, o sea, costó algo del triple o 5 veces más durante la construcción. Entonces es bueno que para esto es como de esa manera se puede, digamos, menorar, ¿no? De hecho, el BIM no soluciona las cosas, pero de cierta manera te puede menorar. Y un poco lo que esta lectura o este paper desarrolla es de la manera para el planeamiento y la gestión con el 4D del BIM, ¿no? Con el tema de la planificación, que es un poco lo que vamos a ver en los laboratorios a una manera, digamos, teórica, ¿no? Digamos, de manera práctica conlleva hacer la misma metodología que hagamos muchas veces, muchas iteraciones, ¿no? Y a la mano izquierda desarrolla un flujo de trabajo para apoyar la planificación y la gestión ambiental. Hay países, sobre todo en Europa, que tienen mucha, digamos, prioridad o le dan mucha importancia a la gestión ambiental. Entonces, ellos han hecho, o hay un paper que desarrolla eso, ¿no? ¿De qué manera se puede hacer de que la gestión ambiental sea, digamos, mapeada por este software BIM? De hecho, yo justo trabajé justo para los Panamericanos, una empresa española, era el Polideportivo Villa El Salvador, donde me di con la sorpresa que había un personal encargado netamente de la gestión ambiental. Eso yo había visto en minas, ¿no? Que normalmente sí es incidente, pero si estamos en la ciudad, o sea, sí, digamos ensuciamos con las cajas, los plásticos, pero era una profesional dedicada a la gestión ambiental, o sea, era una profesional, una ingeniera ambiental que te decía, aquí debes botar el cartón, estos cartones tienes que traerme tal certificado donde lo están desechando. Era muy documentaria toda esta función, pero me parecía bueno que haya una persona que haga el seguimiento, porque mucho todo, digamos, queda en la teoría, ¿no? Como que al final lo terminas votando en el lugar más cercano y ellos ni siquiera, uno como contratista, ni siquiera sabe qué van a hacer con esa basura, que lo más probable es que lo tienen en alguna playa cercana. Entonces, es como que no hacemos este análisis final, ¿no? Hacia dónde está llevando mis residuos, pero en este proyecto, que no era un proyecto tan grande o no era un proyecto minero, pero por la dirección de esta empresa española que viene, digamos, de todo este know-how europeo de primer mundo, ellos veían necesario para ese, digamos, este tamaño de proyecto tener una gestión ambiental. A ver, luego también está el tema, este es de un desarrollo, acá hay un mapeo en el tema de los planos de carga, cómo es cuando llevas prefabricado la obra, por acá coloco, bueno, la fuente, igual yo les voy a pasar el PPT, pero indiferentemente de esto hay un montón, simplemente lo que yo sugiero es que coloquen en Google, ¿no? Google Scholar y lo que se les ocurra o lo que les dé, digamos, curiosidad, leer sobre todo información indexada, ¿no? Porque ha sido validada por otros profesionales expertos en el tema, no necesariamente solo por su autor. Entonces, no sé, si a alguien se le ocurre cualquier cosa en general, ¿no? Inteligencia artificial aplicado en el pregrado. Entonces, ya hay alguien que esté investigando y han habido primeros papers en el cual puedan acortar su función, ¿no? Por ejemplo, en los laboratorios a mí me gusta mucho una estructura de desarrollo de párrafos, entonces con una inteligencia artificial lo puede ordenar. ¿Cómo se pueden enterar eso? Por papers o, bueno, el mismo contenido también por redes sociales, YouTube. Entonces pueden ir ustedes, digamos, interactuando con la tecnología en su vida diaria. Y cuando lo hagan una naturalidad, ya va a ser que lo interactúen hasta en el ambiente, digamos, estudiantil, profesional, cuando están haciendo sus prácticas y trabajando. Ahora vamos a ir más rápido, bueno, más o menos dentro de media hora terminar todas las diapositivas que restan. Un poco les explico la estructura de cada proyecto. Acá más o menos comento la información, el tipo de stakeholder que hizo posible la implementación o la, digamos, cercana implementación BIM, el tipo de modelo de contrato. De hecho, esta información más lo van a retener si es que ya no lo han visto en INSE o en Constru, ya cuando digamos, uno lo naturaliza más, cuando lleva una especialización sobre modelos de contrato o derecho contractual. Igual yo se los comento para que acá unos 2 o 3 años puedan leer nuevamente este BBT y lo entiendan mejor. No sé si les pasa a veces que lees algo, en el momento no lo entiendes y luego lo lees nuevamente y ya es como que conlleva. Por ejemplo, a mí me pasa eso bastante con esta película, o me pasó con esta película Interestelar, ¿no? La primera vez como muy chévere, muy bacán, pero ya cuando lo ves 3 o 4 veces ya entiendes los tecnicismos de la mejor forma. Entonces, acá es de la misma manera, ¿no?
Es un DBB, es un Design Bid Build, es diseño, licito, construyo, que es, digamos, lo más común dentro del mercado. El área construida, más o menos para que tengan proporciones. El tiempo de ejecución, 7 meses, y el staff de 12 personas. Aquí coloco los involucrados, es el contratista con el cliente. Esta rayita que me estoy pasando hasta el proyectista no es por el mal pulso, sino más bien es que hubo cierto porcentaje de involucramiento del proyectista. Habían proyectistas que sí utilizaban, digamos, la metodología BIM o al menos la lectura o la edición BIM, y habían proyectistas que no. Proyectistas es la persona que desarrolla la información, digamos, acompañado del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y aquí el único software de este proyecto o de este tipo de este proyecto fue el modelado BIM dentro del Revit. Y un poco cómo lo vamos a comparar, van a ser con métricas de producción, la resolución de conflictos presentados en Agendais, los conflictos resueltos sobre los conflictos propuestos y el tema del desperdicio de los materiales, el metrado contractual geométrico, que es, digamos, un output del BIM, y el metrado ordenado en obra, ¿no? Que es un pedido, digamos, del día a día del ingeniero de producción para poder vaciar. Entonces, un poco les muestro el proyecto. Bueno, todas las especialidades fueron modeladas para ser consolidadas de la misma manera con las habilitaciones urbanas. No sé si alguno aquí vivirá dentro de una habilitación urbana. Hay una muy conocida en Breña, que es los parques los Parque Central, me parece que se llama. Y luego por el Cono Norte, en Los Olivos, esto es, digamos, una construcción muy típica. Desde que están por Metro de Belaúnde hay varios proyectos así, donde son muchas torres multifamiliares y que conlleva como que si fuera una pequeña ciudad, ¿no? Tiene sus propios ambientes, sus propias recreaciones. Entonces es eso lo que es parte de este proyecto. Luego vamos qué cosa se hizo con el modelado BIM o para qué sirvió. En la documentación de los RFIs, el RFI es como un documento de consulta, bueno, la presentación más o menos de las interferencias, los acuerdos de obra, log de RFI. Y a lo que se llevó es que la resolución de conflictos no llegó a la meta, estuvo cerca, y los RFIs resueltos por especialidad tampoco es que descendieron considerablemente durante todo el tiempo, ¿no? Igual se mantuvieron dentro del promedio, es como que terminó la obra y seguían habiendo consultas. En reflexión de personales, en generalidades, leo un par, que hubo poca coordinación con, con los subcontratistas en la ejecución de obra, ¿no? Y también lo del expediente técnico, porque no era algo obligatorio, no era, digamos, una implementación propia de la contratista, y lo bueno es de que el cliente de este proyecto sí utilizó esta metodología bien como parte, digamos, del desarrollo. Luego pasamos a este otro proyecto que es un colegio. En este colegio igual, esto es una subalzada. Esto en lugar de ser un diseño licito construyo, digamos, ya había sido adjudicado el diseño y la construcción. Por eso solamente coloco diseño y construyo. Es modelos de contrato. Luego 6.000 metros cuadrados, 9 personas, 9 meses y 7 personas. Y aquí sí considero al 100% al proyectista, porque en este proyecto sí estuvo, como era parte del único cliente, el proyectista y el contratista era la misma persona. Este tipo de proyectos mucho es desarrollado en obras por impuestos, que era el caso de estos, ¿no? Les daban a una contratista el diseño, hacían el acompañamiento de que sean aprobados por la entidad que los resguardaba, en este caso al ser un colegio por el Ministerio de Educación, con el visto bueno, y ya se pasaba a la construcción. Aquí se utilizó el software Revit y el software Navisworks, por eso coloco los logos, y se utilizó las mismas métricas, se modeló todas las especialidades, hizo una integración. Luego aquí hubo un BEP, que es como un lineamiento de cuál va a ser el alcance del modelo BIM, algunas interferencias en CAD, interferencias entre las especialidades. Acá vemos que hay una mejor tendencia, que las resoluciones de conflictos fueron ascendiendo, y bueno, vemos también por otro lado de que más o menos a la mitad del proyecto los RFIs o las consultas fueron disminuyendo. No se logró tener cero RFIs al terminar la obra, pero sí, digamos, hubo cierta reducción. Reflexiones personales es de que las especialidades de diseño se pudieron trabajar a la par en el área de licitaciones, porque todo conllevaba de un solo cliente. Esto es un proceso muy práctico que hay algunos clientes generales que lo usan en tipos de licitaciones. Son muy pocos porque siempre, digamos, creamos división, ¿no? Oye, si tú me vas a diseñar, ¿cómo me puedo garantizar de que lo que vas a construir va a respetar tu diseño si es que tú eres juez y parte?
pero hay clientes que sí piensan que es lo más óptimo. Yo también considero que es porque si el mismo que está diseñando lo va a construir, entonces él ya desde el inicio del proyecto ya está, digamos, atendiendo las interferencias o viendo qué cosas les pueda, digamos, hacer de que no conlleve tanto sobrecosto en la etapa de ejecución. De hecho, todo esto va de la mano con una supervisión, ¿no? De hecho, no es un mundo ideal en el cual todos obramos para hacer un mundo mejor. Siempre cada stakeholder va a buscar una cierta utilidad, pero hay cierto tipo de metodología que trabaja así. El que diseña lo construye. Aquí hay una consulta de Diego Monge. El proyectista hace y ejecuta el plano, ¿verdad? En este caso. Sí, o sea, si te refieres con ejecutar, Diego Monge, que es el que, digamos, hace, digamos, la materialidad de la información, sí, así es. O sea, el proyectista sería, por ejemplo, nuestros docentes de estructuras, el ingeniero Muñoz, el ingeniero Kyung, que tienen una empresa que es Prisma y ellos hacen el servicio de ingeniería estructural, ¿no? Ellos hacen la concepción, van viendo los requerimientos del arquitecto o directamente con el cliente, en el caso sean reforzamientos, y ellos emiten estos planos de construcción y otro tipo de documentación, memorias descriptivas, especificaciones técnicas a cumplirse de acuerdo a la especialidad. Vamos a un tercer proyecto, edificio de oficinas. Aquí, de la misma manera, una suma alzada. Esto acá estuvo el contratista, ciertos proyectistas involucrados. Lo interesante aquí es que era, digamos, empujada por la supervisión y el cliente era convencida, ¿no? De hecho, la supervisión la habían llamado ya, tú supervísame que esto salga bien, porque yo soy un cliente de estas oficinas. Fue para a ver, les comento un poco saliendo de la confidencialidad, fue para la Universidad USIL. Ellos querían tener su McGregor, así como la Católica lo tiene, ¿no? Entonces, pero como la USIL, su core business es la educación, ellos pueden hacer excelentes planes o sílabos o, digamos, temas más educativos, pero de construcción no sabían mucho, llamaron a una supervisión que era, ¿cómo se llama esta supervisión? SUMAC. Es una empresa internacional, bueno, que tiene cierta filial en Perú y ellos están muy, digamos, inclinados por el tema LEED y ellos también vieron en toda esta sofisticación o este impacto ambiental que toda la información sea en BIM. Digamos, lograron convencer al cliente de las bondades y es así como se hizo el expediente en BIM. Aquí también se utilizó Revit con Navisworks. Acá mostramos un poco del proyecto, lo hicieron en dos etapas, la sub con la superestructura. En la subestructura les comento más a detalle. Mucho depende, por ejemplo, en la sub hubo una empresa especialista, ¿no? En el muro anclado. De hecho, sí, una empresa muy cara para la competencia local, pero era la sofisticación de que Suma creía que se cumplía con los estándares, ¿no? Y de hecho sí es una buena empresa, pero es más su rubro es minero, ¿no? De hecho, el precio fue tan competitivo para que ellos incluso puedan, digamos, animarse a participar. De hecho, en tipo de muros anclados son empresas un poquito más pequeñas las que participan dentro del mercado local porque el presupuesto no es tan amplio para toda la logística o la oferta que ya están acostumbradas. Entonces construyeron, aprovecharon de, una vez que terminaron todos los muros anclados, continuar con la superestructura y en la super ya contrataron a otra postor de que les permitía el desarrollo de la propia estructura. Y sobre todo acá les comento algo, yendo a un tema más de compartir un poco lo que pasó dentro de los proyectos, que la adjudicación fue por un tema de plazos, ¿no? De hecho, mucho va a depender de el cliente y mucho ahí se ve la experiencia del director de este proyecto, pero por ejemplo, ¿no? Son tendencias. Si es que es educación, lo que te interesa más que cuánto te cuesta, el proyecto es desde cuándo lo puedo usar, más es el plazo, ¿no? Si es que es retail, desde cuánto te cuesta más el proyecto es desde cuándo lo voy a usar. Pero si fuese, digamos, multifamiliares, también, digamos, podría funcionar que lo entregues antes, pero una multifamiliar se construye, digamos, con los adelantos de los propietarios, ¿no? Ahí más bien lo que te interesa es que el proyecto te salga más óptimo, pero que de hecho tú ya has hecho un estudio de mercado y para que tú puedas vender, has, digamos, optimizado el precio lo más que has podido. Entonces no tienes mucha, ¿cómo decirlo? Mucha brecha. Un poco les comento un caso personal ahora último en una consultoría, justo estábamos haciendo el expediente BIM y la inmobiliaria había vendido los departamentos a un precio y con la subida del dólar y en ese entonces, ¿no? Que estaba a 3.95 con este cambio de gobierno último,
ellos habían proyectado un tipo de venta, pero a lo que se daban cuenta ahora lo que ya lo que costaba los materiales, era el doble, cierto tipo de mano de obra, cierto tipo de materiales que ya no los hacía competitivos. Entonces, es de lo que ellos ya habían quedado con una constructora, cambiaron de contratista. Entonces, son temas así, de que hay que tener mucha experiencia dentro del mercado al que uno se dedica, ¿no? En construcción, ustedes pueden dedicarse a la inmobiliaria, al tema minero, o al tema de infraestructuras, o al tema de edificaciones. Entonces, cada rubro tiene un diferente rendimiento, diferentes alcances, diferentes objetivos, en el cual ustedes van a persuadir o van a convencer al cliente de cuál es la mejor opción, porque cuando seamos del stakeholder contratista, trabajamos con el dinero de un tercero. Ya cuando somos clientes, es la propia inversión, ¿no? Entonces los papeles se intercambian. Y todo esto dentro del ámbito construcción, ¿no? Si ya vamos agrandando, digamos, esta nube de información, están otros stakeholders, sea tanto una supervisión externa, los diseñadores, los que hacen la operación mantenimiento, hasta incluso el usuario final, ¿no? Por ejemplo, ahora ha estado en estos últimos años, digamos, digamos, de muchos proyectos, la reconstrucción con cambios, que era por este tema de los huaicos en el norte y ha generado un montón de escuelas. Ahora por el tema de la educación, en la cual también estamos un poco bajos a nivel latinoamericano y a nivel mundial, se han hecho este proyecto de escuelas bicentenarios. No sé si aquí alguno vivirá en San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Comas. Hay un montón de proyectos que se tiene para desarrollarse. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho son 14 colegios que se van a hacer de una calidad de un colegio, digamos, emblemático, o sea, con acabados de primera, las instalaciones de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, yo residí en San Juan desde que llegué de provincia y las escuelas, digamos, particulares a las cuales uno se podría inscribir y la que yo creía que era muy bonita, ya cuando llegué a la católica era como, no sé, irme a otro país. Entonces, consideremos que si fuese como una calidad como de el aula, de el A, pero para colegios, ¿no? O sea, toda esta motivación. Ahí hay bastante teoría arquitectónica, ¿no? Desde cómo un alumno, y hay un concepto muy importante, cómo un alumno se siente motivado a estudiar desde cómo llega la infraestructura, ¿no? Y es así como si lo queremos estandarizar hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo nos sentimos, digamos, de pregrado o octavo ciclo, llevar una clase virtual, cómo sea mi setup, ¿no? Si es que tengo una silla cómoda, tengo doble pantalla, a qué altura es la pantalla, por ejemplo. Yo trato de poner mis pantallas un poco altas para obligarme a estar derecho. Y al estar derecho, la circulación es de mejor forma, te permite rendir más tiempo, no estar cansado, no estar distrayéndote. Entonces, todo eso es lo que ha venido estudiando el gobierno y ha hecho, digamos, que estas escuelas sean casi a un nivel emblemático, pero que ya estén distribuidas por todo el país, ¿no? Actualmente ya se vienen cerrando muchos paquetes de RCC y ahora están en etapa final de diseño estas escuelas bicentenario. Justo los laboratorios van a tratar de eso, evaluar algunos de estos colegios de San Juan de Lurigancho, van a hacer grupos en el cual se les va a dar un proyecto. La idea es que se le dé un colegio para los tres laboratorios, ¿no? En el cual se vean diferentes alcances dentro de cada laboratorio, pero que sea en base a un proyecto, ¿no? Cosa que ustedes vean la naturalidad, cómo es, digamos, esta inserción, como que si estuvieran no necesariamente trabajando, pero haciendo lo mínimo de un trabajo normal, ¿no? Vamos a ver un poco de entorno común de datos, de metrados y de la planificación 4D en sí. De hecho, todo a un nivel académico, ¿no? Pero este nivel académico simplemente es, digamos, ¿cómo decirlo? Iterativamente, es así como concreto uno, concreto 2, lo que nos enseñan, ustedes ya están listos para trabajar en oficinas estructurales, de hecho que lo que ustedes les enseñan es lo básico y después se itera eso muchas veces, se mejora, se autoinvestiga y ya puedes hacer un proyecto a uno mismo. Voy a ir más rápido para poder llegar al Kahoot y todos participar. Bueno, aquí un poco les presento cómo fue el flujo de trabajo, lo que se esperaba. De hecho, esto lo van a poder leer a detalle cuando suba este PPT. Lo que me interesa es de que un poco ustedes entiendan esto. Con que entiendan esto es suficiente. Yo les comento un poco el grupo de amigos que yo tenía en la universidad. Éramos medios, ¿no? O sea, no éramos los más inteligentes. Medios, con suerte, a veces tercio superior, pero habían cosas bien graciosas cuando hicimos sí, primera práctica, no sabíamos metrar instalaciones. Justo algunos sí habíamos llevado Insta, otros no. Y nosotros creíamos de que el codo que mira para arriba se metra diferente que el codo que mira para abajo.
Entonces en las planillas de metrados a veces nos salía diferentes cuando hacíamos los mismos frentes. Entonces, todo eso yo soy consciente de un alumno de pregrado, si es que no ha tenido, digamos, familiares que lo hayan involucrado en la construcción, que tal vez es un gran porcentaje del, sí, del aula. Entonces, con que ustedes entiendan esa primera parte es el objetivo de este primer laboratorio introductorio. Lo demás que yo voy hablando simplemente es como si fuera un streamer de laboratorio de planificación en el cual les voy comentando. Ustedes vayan abriendo la mente. Este laboratorio es más aplicativo y lo que yo intento es como que si les enseñara a usar ChatGPT. Ustedes salen muy, digamos, técnicos en el ChatGPT, cómo usarlo, las buenas prácticas. Es eso lo que busco, bueno, a un nivel de BIM. Luego acá un poco les comento de qué manera se iban, digamos, mapeando las interferencias. Bueno, acá un poco con el staff de obra de este proyecto, un poco he tratado de difuminar a la contratista para no vulnerar la información. El modelo de información acá un poco era después de cada capacitación, aquí dentro de las reuniones de obra, se intentó con los propios capataces, no tanto esto las planner, de que al final, y eso me consta ya en la vida práctica, que uno tiene que hacer llegar la información al que va a realizar el trabajo, ¿no? Mucho no vale de que entre los ingenieros tengamos claro y todo esto, pero si el capataz o hasta incluso el operario o el peón que va a realizar el trabajo no lo tiene claro, todo se pierde. Esto mucho representa la frase de, no la recuerdo muy bien, pero más o menos la cito, tal vez la habrán escuchado en otro lado, de que se pierde la guerra porque un hierro estaba mal ajustado, el caballo no se puso el hierro, la carta nunca llegó, el comandante no pudo leer la carta y no pudo definir que los soldados venían por otro frente y la guerra se perdió de algo tan pequeño, ¿no? No estoy tratando de menorar el trabajo del peón o del oficial, pero al ser un trabajo, digamos, muy puntual, a veces creemos que está controlado. Entonces es como podemos estar controlados a un nivel todas las cosas, pero cualquier guerra o cualquier batalla se puede perder simplemente por un mensaje, que es lo que un poco representa esta filosofía del Lean Construction con el Last Planner System, o lo que se conoce como el último programador, que es la última persona que va a hacer la actividad, de qué manera la ejecuta, que es la que nosotros nos debemos hacer, digamos, responsables del seguimiento para que ésta se pueda desarrollar de una manera correcta. Acá un poco les comento cómo fue el involucramiento dentro de la planificación del modelo BIM. Aquí la subcontratista, bueno, y es conocido en Aceros Arequipa, hicieron el modelo del acero, cómo iba a ser la prefabricación. Aquí teníamos los prefabricados, los planos salían de este propio prefabricado. Y bueno, el propio montaje, ¿no? Ya venían columnas para armar. Esto es el sueño de todo residente, producción cumplido, no tener que lidiar con rendimiento de cuadrillas de acero, cuadrillas de encofrado, que ya te venga todo como un Lego. Y esta es la prefabricación a la cual deberíamos tender, o a la industrialización. Mucho, si un país es industrializado, es donde se da este desarrollo de clase social, ¿no? Ya podríamos hablar de un segundo mundo o un primer mundo en el mejor de los casos. Y acá un poco también se intentó coordinar con los que hacían el prefabricado de losas, que era una industria, era Prelima. No era una industria tan automatizada, pero ya fueron avanzando, ya nos trajeron las losas compases. Hubo un curso en la universidad que nos llevaron a la planta de Prelima, donde ellos eran, digamos, muy innovadores en sus formas, cómo ellos generaban los prefabricados, y a esto, cuando tocó dentro de este proyecto, se les daba los planos compatibilizados con los pases y ellos se encargaban de dar los pases, solamente nosotros lo poníamos como Lego, se colocaba el enmallado de la losa última y sobre eso era lo que más adelante iba a ir un tipo de Tecnopor para que haga ahí por ahí el perforado, ¿no? Era mucho más fácil perforar estas varillas de acero que toda esta longitud de la placa de yeso. Por ejemplo, aquí es como llega el prefabricado, ¿no? De la losa para la obra, ¿no? Tiene que llegar con cierta distribución para que en el tiempo óptimo pueda ser, digamos, tendido sobre la losa. Mucho esto va a depender de la municipalidad o en la ubicación en el distrito que el proyecto esté. Este de aquí estaba en La Molina, no sé si algunos conocerán la sede de la USIL, entonces el tráfico no nos permitía reservar muchos carriles, la municipalidad se podía trabajar hasta las 5 de la tarde por los vecinos, entonces era, digamos, algo muy exacto cómo es que debían llegar las losas. Acá un poco se muestra cómo es la colocación de las prelosas dentro de obra y acá es netamente la información de metadata del BIM.
el avance, el control de la información, la metadata, la planificación civil, acá un poco más de métricas, en el cual se hizo este comparativo entre el cubo geométrico, que era netamente del Revit, versus el registro de guías de concreto, ¿no? Y ahí tú sacabas ciertas tendencias. Por ejemplo, acá el cubicaje del registro de guía daba 70, pero a la par el volumen de metrado era de 12. Acá un poco este porcentaje de la línea verde es el tema del desperdicio, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente el 25 de octubre del 2019 hubo un desperdicio del 12%. ¿Y qué conllevaba eso? Que ese desperdicio no está considerado dentro de un APU, ¿no? No es muy complicado que te acepten un desperdicio del 12, con suerte 3, 4, 5, como tú tanto negocies tu precio. Entonces, en teoría, lo que tú hacías es, no importaba porque lo habías perdido. O sea, tú ya estabas colocando 10 cubos, pero ya sabías que te iban a pagar 8, 9 cubos. Entonces, es un cubo, aprox, si ya lo ponemos en blanco y negro. ¿Cuánto es un cubo? 400, mucho depende de la resistencia. Sí, 500 soles, ¿no? Era como dos zapatillas, simplemente por no planificar de manera correcta, pedir más concreto o creer que ya lo tenías liberado cierta parte cuando no. Entonces son en decisiones tan de diarias que a lo que se conoce mucho dentro del ahorro o de la economía personal, que son como gastos hormigas, en este caso serían como vicios hormigas, por decirlo así, o sea, no tener esta planificación, ¿no? Entonces, es así como uno, a los que ustedes se quieran dedicar a la oficina técnica, es como pueda ir cuadrando, ¿no? Sus costos, ir conversando con producción, indiferentemente a todos esos, digamos, algunos días de no tanta optimización del APU dentro de la producción, se tenía semanas en las cuales sí se cumplían los objetivos BIM, ¿no? Que era la resolución de conflictos y también los RFI resueltos por especialidad. Bueno, algunas reflexiones personales es de que en ese proyecto ya habían dos integrantes del staff de obra que ya tenían experiencia con el uso BIM de obras pasadas. Digamos, la resiliencia fue menor a completar trabajos adicionales. Esto, indiferentemente del BIM, depende mucho cómo tu staff está dispuesto a aprender nuevas cosas, ¿no? O si en este proyecto no se hubiese aplicado BIM, se podría haber aplicado otra metodología, tal vez Scrum o alguna metodología ágil en la cual te permite, o sea, sí hace diferencia, chicos. Yo les invito a que ustedes cuando se reúnan, no sé si es que muchos se conozcan o coincidan en el grupo cuando hagan sus trabajos grupales, usen metodología Scrum. Hay un video, bueno, que les recomiendo mucho de Edeteam. Es un ingeniero peruano que tiene su academia de programación en el cual él explica Scrum en 20 minutos, algo muy práctico. Eso lo usen en el día a día y así conlleven todos sus cursos, es otro delivery, otro performance de estudiante de este pregrado. Entonces, todo esto que hacemos es, o todo esto de la tecnología, se puede llevar a la vida diaria, no necesariamente para sacar una buena nota en el laboratorio de planificación, sino, ¿por qué no ir al mercado con asistencia virtual? ¿Por qué no hablarle a Siri o a Alexa las cosas que tengo que comprar, ¿no? A veces estoy estudiando concreto, estoy estudiando análisis 2 y me acuerdo, uy, no tengo yogur para la siguiente semana. Y le digo a Siri, Siri, por favor, añadir a la lista de compras. Entonces, cuando estoy en el mercado, abro, ¿no? Porque van a haber muchos lapsos en el cual yo he ido diciéndole cosas, o Siri, hazme acordar o agrega a la lista de tareas que tengo que ir a, no sé, recoger que parcharon mi zapatilla o cosieron mi zapatilla, o no sé, cualquier actividad que tengan. O Siri, anota que tengo que reunirme con mi grupo de planificación el, no sé, 12 de septiembre. Entonces, con eso uno es como si fuera una asistente personal, que es lo que brindan estos servicios, pero tú sigues haciendo tus actividades, ¿no? Entonces, lo que yo brindo o que diga, yo lo que busco de este laboratorio es que ustedes vean a la tecnología que sea parte de su día a día. Para terminar este último proyecto centro comercial, bueno, aquí sí estuvo mayor involucramiento, ¿no? Tanto proyectista, contratista, subcontratista, supervisor y cierto porcentaje del cliente. Este centro comercial fue la tercera etapa de Plaza San Miguel. Justo Plaza San Miguel un poco es direccionada por la infraestructura de la Universidad de la Católica, en la que el cliente no se dejó convencer la propia dirección de infraestructura, pero la supervisión, que era CECEL, la contratista era Ingeco y las subcontratistas, que eran otros, sí, ellos estaban los más interesados, sobre todo la subcontratista, porque así ellos no tienen tanto replanteo, tanto trabajo. Yo les recomiendo a los que se quieran dedicar a la construcción, yo creo que nunca es un mal ciclo para empezar. Mucho depende también entre
podemos hacer muchas actividades, work and travel, entre muchas cosas, pero tampoco no considero que sea una mala actividad que practiquen porque es como es una experiencia que no están yendo a contratiempo, tal vez. ¿A qué voy con esto? Es una experiencia donde van a aprender bastante. Dentro de este proyecto yo aprendí lo valioso que era un andamio, cómo las subcontratistas se peleaban los andamios, entonces era como uno podía organizar como parte, siendo juez y parte de la contratista, el andamio sea más óptimo para el proyecto, no necesariamente para las necesidades de cada empresa. Un poco te llevaba a desarrollar este tema Lean, entonces se iba aprendiendo de muchas maneras. Aquí está el software de modelado, se utilizó Navisworks, un software de análisis de datos, eso también es muy importante. Lo que yo les recomiendo como tips en el día a día, ¿no? Si es un tema de control de gastos, no sé si alguno aquí esté trabajando, digamos, para, de cierta manera, sustentar sus estudios o cosas así. Entonces, el gasto es importante. Tengan un formulario de Google en el cual les va a generar una metadata ordenada y esa metadata aplíquenlo a un software de análisis de datos. Si no es Power BI, Data Studio, y en el cual hagan un análisis y hagan una métrica medible semanalmente en qué estoy gastando mi dinero. Yo, bueno, por ejemplo, tengo 29 años. No lo he hecho, digamos, con cierta rigurosidad, pero los meses que me lo he tomado en serio me ha llevado a tomar decisiones, digamos, más importantes en el tema económico, ¿no? O sea, saber que tengo muchos gastos hormigas, por ejemplo, no sé, pagar los servicios de streaming, muchos canales de YouTube cuando al mes consumo con suerte un canal, ¿no? Entonces ya cuestionarme, o sea, de $3 en $3 va sumando los meses, a eso, a las suscripciones, no sé, Amazon, Apple TV, entre otras cosas. Entonces suma la bolsa de $200 mensual. Entonces, si esos son otro tipo de suscripciones, sea, no sé, Platzi, Editing, Creana, ya te va sumando más el monto y te vas dando cuenta, sí, está bien aprender o tener boletines, pero es como organizar el tiempo. Así se extrapola todo, ¿no? A veces siempre es bueno tener esta economía sí, financiera, ese tema de análisis de datos, para mí va más allá de un curso o de la aplicación de un laboratorio, va como en el día a día. Y bueno, el entorno así común de datos que sí es prácticamente de un laboratorio, pero ni tanto así, yo lo uso, por ejemplo, les soy sincero, yo tengo una casa en San Juan de Lurigancho donde les comenté donde residía, que ahora ya lo alquilo, ya vivo por el centro, pero yo generé mi modelo BIM de mi casa para el tema de alquiler, para un poco darme ideas cómo puedo hacer con los inquilinos, cómo es el tema de la luz. Por ejemplo, ahora voy a hacer una remodelación porque ya veo que el target me pide siempre que sea con baño propio y con vista a la calle. Entonces, viendo el modelo te da de mejor manera cómo podría ser los huecos para incluso yo cotizar con los maestros de obra, uso mi entorno común de datos. Entonces, toda la tecnología que siempre apliquemos lo vamos a ir usando en el día a día, ¿no? Un poco lo que yo les intento, digamos, fomentar es este uso de la misma. Bueno, acá es el proyecto comercial, que es 455, la integración de la información. Acá lo que mostramos es lo que se desarrolló. No estoy seguro qué centro comercial es, hasta ahora no he podido ir. Me parece que es Plaza Vea, no estoy seguro. Por acá está Saga Falabella y esto es Fridays y otros que ya existían. Entonces, todo esto plomo es lo que ya existía y esto es lo nuevo. Bueno, acá un poco el flujo de trabajo ya se discrecionó para saber de quién era el entregable o en qué momento hacerlo, oficina técnica, planeamiento BIM. Estos flujos son claros, o sea, me refiero, son importantes porque te conlleva a saber cuál es tu función dentro de un alcance. Y eso es bueno porque mucho a veces cuando trabajaba con personas recién egresadas en empresas me decían, ya, pero ¿cuál es mi alcance o de qué manera apoyo? Siempre hay una proactividad de alguien que egresa de la universidad de cómo soy parte de este grupo o cómo soy parte de este engranaje para que el reloj funcione, ¿no? Entonces, pero si lo tenemos claros todos, es como que nadie se va a sentir incómodo al inicio y al final del mes porque va a sentir que está haciendo parte de su trabajo. Entonces, completar esto o a este flujo de trabajo, a un flujo de trabajo determinado o a lo que yo un poco intento llevar dentro de las rúbricas es saber hacia ambas partes, el alumno con el JP, saber qué cosa se va a calificar y es así como el alcance queda clarísimo y así se puede desarrollar de una mejor forma todo el contenido que se va a ir realizando y todo quedamos satisfechos sobre el nivel de
proyecto. Aquí un poco se hizo el estudio del flujo de trabajo de control de materiales. Eso era algo muy empírico, como entre las personas sabían, pero sabían, digamos, de boca, ¿no? Y entonces esto, yo hago esto, yo controlo así, yo valorizo así. Pero si esto lo llevas a la práctica, conlleva un montón de información, ¿no? Donde la oficina técnica hace algo, planeamiento hace otra cosa, BIM hace otra cosa, producción hace otra cosa, calidad hace otra cosa y el subcontratista hace otra cosa. ¿De qué manera sigue un camino para que llegue a su fin? Este es un tema más industrial. De hecho, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, nosotros en la industria de la construcción sería genial que tengamos todas las cosas de esta manera. Y en realidad sí hay empresas que han llegado a eso, y sobre todo las empresas mineras, ¿no? O sea, por ejemplo, en su contacto Graña, Cosapi, HB, JJC, entre muchas, el estándar minero les obligaba a cualquier procedimiento de trabajo tenga esta forma. Incluso una vez recuerdo que había leído un procedimiento de trabajo de cómo amarrarme las botas de seguridad. Indicaba paso a paso un documento que tenía que hacer, por más que parecía muy obvio cuáles son los puntos claves que tenía que verificar para saber que la bota estaba bien amarrada. Cosas así, desde cómo, no sé, sacar un foco con una escalera flexible. Te explicaba qué cosa tengo que hacer, qué tengo que... O sea, todo es como estaba tan industrializado que tú simplemente llegabas para aplicar. Hago esta referencia, por ejemplo, con esta pastelería María Almenara o con cualquier Dark Kitchen que te permite, digamos, estandarizar una receta y poder producir la misma calidad en cualquier parte geográfico, ¿no? Y eso te permite, digamos, potenciarte. Es lo mismo con las empresas de construcción, ¿no? Puede ser de que tú como contratista hayas quedado bien con un cliente, pero luego ese cliente, por ejemplo, pongo como un caso, UTP, le haces bien una universidad en Ica, pero luego te dice, ya ahora quiero que lo hagas en Piura, pero en Piura no llevas todo tu know-how industrializado, va a ser no el mismo performance que se hizo en Ica, ¿no? Es como las pastelerías, tienen su dark kitchen donde le dicen todo exactamente qué tienen que hacer, eso lo replican y aún así a veces no sale igual. Entonces es un tema de mejora continua, muchas cosas que involucran, pero se puede ir desarrollando de esa manera. Acá un poco les comento los alcances de este proyecto: el control de la información, la organización de flujos de trabajo, la resolución de conflictos, control de información dentro del remoto. Justo este proyecto sucedió en la etapa de pandemia. Justo en marzo estábamos un 60-70% y fue esta paralización de obra. Luego está aquí el control de información en remoto, organización de flujos de trabajo en remoto y la resolución de conflictos en remoto, que igual se llevó a la par, ¿no? Luego acá está un poco del control de la ejecución de la mano civil, de qué manera se hacía, cómo era la ejecución. Luego la emisión de los planos BIM desde el modelo. ¿Para qué servía esto? Para dar a campo qué cosa tenía que hacer el alcance de cada subcontratista. ¿Por qué era eso necesario? Porque al final se terminaban peleando. Por ejemplo, aquí marco un corte a una sección de exportación de planos compatibilizados en elevaciones. Cuando son centros comerciales, HVAC, ASI en sus montantes o en donde conlleva la dirección mayor flujo, es, digamos, lo más volumétrico que no permite una trabajabilidad. Entonces siempre, y les comento por experiencia, y es como se ha construido hasta el 2000, 2005, cuando el BIM llega al Perú, es el que llegaba primero a obra, el que tenía la gente ahí y todos querían empezar por su ducto o por su canal de transmisión. Porque si HVAC comienza, más fácil, hago mi tubo rectangular por todo el camino principal. Los planos en sí te guiaban a eso, eran referenciales, pero si llevaban una condensación con otras subcontratistas, tú asegurabas tu producción de acuerdo a la materialidad del trabajo que tú hacías y las demás subcontratistas tenían que acomodarse. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Era un poco, la empresa grande siempre iba a ganar. Es como cuando tienes buen CRAES, te metes a buenos cursos los primeros ciclos y ya los siguientes ciclos siempre vas a tener los mejores profesores. Era un efecto dominó, era una avalancha. Lo mismo con el tema de las contratistas, ¿no? Podría ser otro caso así, con su tubería de distribución, igual. Ellos ponían la montante de, no sé, 4 pulgadas, 6 pulgadas y los demás se tenían que acomodar. Entonces la idea es que no cada uno vea por sus intereses y no hay otro concepto que es un proyecto integrado, ¿no? Que es la entrega de un proyecto integrado, que es en las siglas IPD, en el cual te enseña un poco a cambiar este framework de que no debemos pensar no yo en mi subcontratista, sino más bien el contratista general debe guiar hacia el objetivo que es el cliente final. En este centro comercial serían las personas que harían el uso del mismo o la persona locataria que hacía el alquiler del mismo.
Entonces, esta persona locataria, ¿dónde necesitaría que los puntos estén, los puntos de salida? Por más que sea diseño, en estos temas de retail es muy, digamos, ¿cómo decirlo? Muy rápido. Siempre quieren la inversión para ayer. Entonces, mucho a veces hacen que los proyectos coincidan a la construcción, que el diseño coincida con la construcción, cuando más bien debe ser viceversa. Entonces, con esto el BIM un poco es como que objetiviza los alcances o el desarrollo de cada subespecialidad. A ver, voy cambiando de diapositiva. Aquí un poco también se implementó, bueno, acá está en una imagen mayor el análisis de datos en este software Power BI. Y aquí también se usó el Trimble Connect para el control de las interferencias y el seguimiento de las mismas. Bueno, acá hay un poco más de metadata, para no pasarnos del tiempo, algunas reflexiones personales. Y acá, lo más importante, ¿no? Que era la comparación entre estos tipos de proyectos. Por ejemplo, el edificio de uso multifamiliar, vemos que la tendencia, esta es la parte más importante, no la más importante, una de las más importantes de todo este primer laboratorio, es las interferencias, ¿no? De qué manera todo este desarrollo, teniendo solamente dos involucrados parcialmente y solamente un software, de una tendencia del 85% no se pudo llegar a la meta. Y teniendo, digamos, a las subcontratistas de diseño involucrados y teniendo más software, ya se pudo tender en las últimas semanas al menos. Luego, teniendo más software, con dos involucrados, se pudo llegar a este desarrollo y teniendo a una mayor cantidad de stakeholders o involucrados con mayor software de medición, desde el 25% del proyecto ya se fue viendo los objetivos cumplidos, ¿no? Cuando aquí fue al 50%, aquí no se cumplió y aquí tampoco. Entonces siempre va a ser como que, o sea, no necesariamente en la vida todo lo que suma te va a hacer más, pero en el caso de tecnología, como tú puedas, digamos, engranar esta interoperabilidad de softwares, de metodologías dentro de un proyecto en conjunto, va a hacer que tengas resultados más óptimos, más prácticos, más próximos. De la misma manera con el tema del desperdicio, que era otra métrica que estábamos estudiando. Entonces, un poco era la tendencia que cuando acá teníamos mayor información, que era este centro comercial, mayores stakeholders involucrados con mayor cantidad de recursos, permitía al final del proyecto tener un control sobre el desperdicio. El desperdicio de concreto estaba entre el 5%, que era más o menos lo cotizado dentro del APU. Pero cuando se tiene menos herramientas de control o los stakeholders no están involucrados, esto es como un partido de fútbol. Imagínense la selección peruana, llega a cada uno de su liga europea, lo que fuesen, son stakeholders, cada uno está preocupado. Por ejemplo, algo que ahora último me pareció curioso era cómo habían equipos de Brasil que le daban más importancia al Brasilerao que la Copa Libertadores, cuando en Perú es totalmente lo contrario, pero es por un tema más económico, ¿no? Si tú ganas el Brasilerao o quedas en el tridente o en el top 3 tienes cierta retribución de dinero. En cambio, la Libertadores, al ser, digamos, con fondos de todos los países, no llegas a ese monto, entonces prefieres ganar tu copa regional, cuando en Perú es totalmente distinto, ¿no? Prefieres al menos pasar a cuartos o semifinal de la Libertadores o de una Sudamericana. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es de que cada jugador cuando llega a la selección viene con sus propios objetivos, ¿no? Algunos tendrán más interés y se nota cuando juegan este partido de ser parte de la selección y otros tendrán más interés rutinario en volver a su liga de competición, ¿no? Es lo mismo que sucede con los stakeholders. Cada stakeholder tiene sus objetivos. El contratista va a buscar sus objetivos, el cliente, cada subcontratista, la supervisión municipal, la supervisión sí, privada, pero si todos es en conjunto, como Argentina, tal vez, que quieren algo en especial, que es ganar una Copa del Mundo o tener un proyecto óptimo, se mantienen, indiferentemente que cada uno venga de diferentes ligas, lo que fuese, tienen un solo objetivo que estar en el, digamos, en el proyecto de entrega final, se puede llegar a cosas, digamos, que están dentro de lo presupuestado, ¿no? Y con esto regresaré a la primera diapositiva, ¿no? El sobrecosto en plazo y tiempo, ¿no? Como hay proyectos del 2000%, pero es porque no todos estamos engranados en el mismo proyecto. Y esto es un tema más social y hay mucho por como estudiar, desarrollar y es por lo mismo, es como uno siente la diferencia de un director de proyecto en comparación a otro en cómo solucionar este problema que es, yo creo, más social, más que operativo, pero eso es lo que se basa la industria o es por lo que mucho deberíamos nosotros seguir, digamos, especializaciones como dirección de proyectos, entre otros.
en el cual debemos lograr objetivos, ¿no? Que es acá, si es que se tiene que involucrar el proyecto con mayor tecnología y eso va a asegurar que los objetivos se cumplan, bienvenido sea. Lo que siempre buscamos es como tender o que se tenga esta expectativa, el cumplimiento de la expectativa. Si me vendes un proyecto por 21 millones, que cueste 21 millones para, no sé, 7 meses de este plazo, que suceda 7 meses de plazo. Algo, al comentario así personal que me pasó, por ejemplo, durante pandemia, mis padres compraron un departamento, ¿no? Y era esta empresa, bueno, la comento, es una buena empresa inmobiliaria, era FAI, del grupo Flesan, y ellos entregaron el departamento, me recuerdo, 9 meses después, 10 meses después, 12 meses después, e incluso habían departamentos que no estaban terminados. Entonces ahí es donde no hubo tal vez una correcta gestión de proyectos, ¿no? O tal vez sí, o pasaron muchas cosas, que tal vez es un análisis de un inmobiliario experto, pero sucede eso, o sea, en el día a día, ¿no? Entonces nosotros mismos, ¿no? Si nos matriculamos a 6 cursos, la meta es pasar los 6 cursos. Hagamos un plan de trabajo. ¿Cómo puedo pasar los 6 cursos? Mientras más elaborado sea el plan de trabajo o mientras más dedicación le tengamos a ese plan de trabajo, todo va a funcionar. No importa si lleva sismo, concreto, geotecnia o, bueno, en mis tiempos era suelo y ¿cuál era el otro? Geotecnia, me parece. Y llevas los cursos más pesados y te organizas, normalmente podrías, hay trabajo en equipo, hay muchas maneras de organizarse, ¿no? Estudiar en conjunto, o ir a academia, ver material pasado, pero la idea es que llegues a tu meta. O sea, no importa tanto cómo lo has hecho, pero con planificación y todo eso que he mencionado, sí se puede llegar. Comentarios finales para ya proceder con el Kahoot es la resolución de conflictos, ¿no? Cada proyecto tiene un modelo de contrato y plazos y alcances diferentes. Entonces es un poco complicado poder compararlos en realidad, ¿no? Porque cualquiera me puede decir, claro, Geroli, pero tú cómo podrías comparar un proyecto que el constructor ha estado involucrado desde el diseño con un proyecto que ha sido diseño, licito, construyo. Entonces se observa igual a grandes rasgos, es como una enfermedad, ¿no? Cada cuerpo, cada ecosistema o cada biosistema es diferente, pero el tratamiento se trata de estandarizar. Las quimioterapias o algún tratamiento experimental para tratar algún mal, se trata de estandarizar, pero para que sea, digamos, un resultado social en conjunto. Entonces, se observa la mejora en resolución de conflictos cuando la mayor parte de involucrados está incluido en la metodología BIM. Luego, lo segundo, el valor ganado en la gestión BIM. Se observa que la efectividad de la resolución se conserva en un 85%, mientras que se usen más herramientas interoperables que soporten la metodología BIM. Y esta palabra yo quisiera que la vuelvan en el día a día, la interoperabilidad de las cosas, ¿no? Y esto va un poco tal vez por la domótica, si queremos, es como salir de los universos, ¿no? Tanto el universo digital, que ahora, bueno, Facebook o Meta ya lo está, digamos, desarrollando como un metaverso, de que nosotros como usuarios podamos, digamos, hacer una intersección de nuestra vida rutinaria con la vida tecnológica, ¿no? Hacer esta interacción, esta interoperabilidad, una, digamos, formas con asistentes virtuales o un montón de plugins, hay un montón de contenido, no sé, YouTube, ahora TikTok, en el cual hay un montón de personas que más que todo difunden ese contenido porque es su rol de influencer al cual se van de decir dedicados, donde hay maneras de productividad. Entonces, es ahí como nosotros podemos elegir, ¿no? La cual se nos conlleva hacia nuestro día a día. Lo tercero, control de materiales. Con el apoyo de un software de análisis de datos, modelo BIM, se logra automatizar diariamente el control de materiales de obra. Esto es importantísimo. Conozco, por no decir el 95%, no se tiene un control. O sea, es como que, no sé si cómo decirlo, ¿no? Hay esta desilusión porque salimos tan metódicos, tan pragmáticos en el tema de cómo hacer una rigidez o que nos dan un pórtico y podemos hacer la rigidez en una PC3 de análisis 2 tenemos la receta exacta, pero en la construcción, si nos dedicásemos a la construcción, es tan variable lo que pueda pasar y no se llega a esa metodología, no hay una apuesta por empresas a una curva o a una mejora continua. Bueno, en su momento las referencias eran Graña con COSAPI, entre las muchas cosas que pasaron, eran los que más apostaban por eso, o sea, por esta mejora continua, por la industrialización que el país necesitaba. Indiferentemente el dinero haya sido peruano, no peruano, ya si nos ponemos en ese cuestionamiento, qué cosa significa ser peruano o quién es más peruano que otro, pero generaba en un tema social esta evolución de información.
Entonces era lo que otras subcontratas pequeñas, otras contratistas locales, netamente locales, iban aprendiendo, ¿no? Sobre digamos, mejora continua en el tema de, por ejemplo, control de materiales de obra. Entonces todo este pragmatismo de la universidad se había aplicado durante la construcción. Y lo último, el win-to-win. Esto es siempre importante y es algo que también les solicito que usen en su día a día, ¿no? Es como un win-to-win entre el JP y el alumno. Siempre busquemos que los dos salgamos victoriosos de información, ¿no? En este caso era involucrar al subcontratista desde etapas tempranas con finalidad de brindar el input de la data para el control diario que generaba que ellos puedan agilizar documentaciones para que presenten su valorización, su factura, ¿no? El negocio de la subcontratista es ir para cobrar. A ver si ya no tengo alguna diapositiva más. Disculpen que haya sido un poco unidireccional toda esta exposición. Pretendo de que este primer laboratorio sea de conocimiento, qué cosas se va a atender durante estos tres laboratorios, cuál es el alcance y sobre todo tratar de, por lo que la misma universidad nos capacita a los JPs, es de hacer una clase sincrónica, pero que sea activa, o sea, que tengamos cosas que ustedes a los alumnos les motive también a ser parte de la misma, ¿no? Porque si no, es como que me grabo y en otros laboratorios, si en caso tenemos virtual, si va a haber mayor participación, vamos a tener algunas cámaras prendidas para... La idea de lo que yo quiero es no hablarle a una pantalla o a mi monitor, ¿no? Sino así como no he podido estar leyendo los escritos como si fuera un streaming, he tratado de condensar el tiempo, pero también vamos a intentar que sea presencial, donde yo creo que se aprende más por lo mismo. O en el caso de ustedes, ustedes se han llevado una educación virtual obligatoria, pero virtual en la pandemia. Pero hay, digamos, ciertos tips para llevar la virtualidad. De hecho, eso mucho enseñan en Platzi. Yo cito mucho estas dos academias, Platzi con Editing. A mí me hubiese encantado conocerlas en la etapa de pregrado. Hay muchos cursos muy buenos que yo incluso ahora trabajando voy desarrollando poco a poco. Les recomiendo que lo puedan seguir y bueno, ahora vamos a empezar este pequeño cuestionario para ver más o menos cuál es la retención que hayan tenido, puedan unirse, de qué manera se unen, colocando en el computador que estén. ¿Esto cómo funciona? Lo pueden hacer desde el celular, pero tienen que tener su laptop. Hay un poco, sí está mi cámara prendida. Es como que su celular fuera el mando y la pantalla es su impresor de videojuego, ¿no? Tienen que ustedes entrar desde su celular para que ahí les aparezcan las opciones, pero las preguntas las van a seguir leyendo desde su pantalla. Chicos, allá, si van a poner su nombre, pongan nombre y apellido, porque si gana un Juan, vamos a dividir este puntaje entre todos los Juan del salón. En cambio, si está Brenda Vilca, ya seríamos muy piñas. ¿Qué ha pasado? Otros laboratorios que hay Juan Rodríguez y hay dos Juan Rodríguez, ¿no? Si ponen el código, mucho mejor, pero también sería bueno nombre y apellido, cosa de que también sepa, digamos, la humanización. A veces poner un código es un tema más como, un poco como relacionarlos a que son un número cuando somos una identidad. Nuestro nombre es una identidad. Nuestros padres han pensado, se han inspirado en nuestros nombres, así como el mío que es único o es inventado. Entonces les ha tomado tiempo en saber, ¿por qué Gerolin, no? ¿Por qué no Alberto? Entonces, sí, sí, normal, usemos nuestros nombres. El código ya cuando estamos muy estresados, ya queremos todo verlo a nivel de metadata. A ver, somos en el Zoom 52 personas. Vamos a ver si es que podemos. ¿Tantos alumnos somos? Wow. Somos 52 personas que al menos con 45 ya empezamos para no alargar más el laboratorio y voy contestando las preguntas que han ido diciendo. El proyectista, ok. Luego consultó Wilder Camargo. Ingeniero, ¿usted aprendió Revit o AutoCAD en alguna academia? Bueno, AutoCAD lo aprendí en la Católica también. Cuando yo llevé dibujo, enseñaban AutoCAD en los laboratorios. Había laboratorios, laboratorio uno y 2 me recuerdo que te enseñaban 45 minutos AutoCAD y el último 15 minutos era tu evaluación. Obviamente que después lo llevé Sepsuni. ¿Y en dónde recomiendo llevarlo sin hacer cherry? No tengo nada con esa academia, es en ITCAT, me parece calidad-precio. Hay otras, digamos, academias muy buenas, pero siempre, digamos, o trato de buscar el calidad-precio a todas las cosas. Más que calidad-precio, creo que es la labor del ingeniero, ¿no? La optimización de costos. Sí, considero que ITCAT ya no he podido hacer un benchmarking hoy 2023, pero hasta el 2020, en pandemia, muy competitivos. Creo que ha tenido bastantes convenios con el hormigón
ITCAT es una buena academia, hay muchas ahora, de verdad ahora, digamos, hay varias, de hecho mucho yo les recomiendo para que elijan la academia es cuál es el sistema virtual que les permite, digamos, desarrollar, ¿no? Por ejemplo, está también esta Academia TEDI, cómo es su MOOCs, cómo es este desarrollo. Por ejemplo, mientras se van inscribiendo, coloco Platzi, o pueden buscar en YouTube, tampoco Platzi no me da nada. Pueden buscar en YouTube, ¿por qué Platzi te permite llevar una buena lectura virtual, ¿no? Entonces te dirá las formas. De hecho, también Platzi tiene sus, así como el JP Heroli parece su defensor o su, ¿cómo? Trato de no irme por lo no formal, o lo que se conocería cuando Gareca salió, ¿no? Que salieron sus viudas. No soy una viuda de Platzi, pero tiene también sus detractores, ¿no? Que dicen que Platzi es algo muy básico, muy fácil, pero para un tema, digamos, de aprendizaje, es, digamos, una academia de buena referencia. Me refiero, busquen academias tal vez que enseñen Revit o que enseñen incluso cosas de construcción, ¿ah? Que es un complemento muy importante en la universidad, que tengan esa misma estructura de enseñanza, ¿no? Y ahí puedan encontrar su mejor preferencia. Lo siguiente que consulta Milagro Serrano, ¿cómo es el entorno común de datos? ¿Qué programas se usan? El entorno común de datos es un tema muy teórico, viene de una ISO, que es un tema un poco BIM, pero no es tanto BIM, en realidad creo que es un tema de organización de información. Y lo que nosotros vamos a aplicar va a ser el Trimble Connect, que es una plataforma virtual en la cual vamos a poder leer los modelos. Lo que yo un poco busco, bueno, somos 38 de 52, seguimos esperando 7 personas más, es de que podamos, cualquier persona, sin necesidad de tener Revit, ¿qué conlleva a tener Revit? Y es otro curso o en otro lectivo van a ir desarrollando mejor esto. ¿Qué conlleva tener Revit en un país de tercer mundo? Una laptop de 5.000 soles para arriba para que te corra decentemente. Ya 4.500. Si te puedes proyectar, lo pides por FedEx Express de 4.000 soles. 4.000 soles es como, si eres escala 2, es 2 a 3 meses de pensión. Significaría que dentro de una planificación mensual de padres de alcance, digamos, estándar es de que tendrías como que el hijo para tener esa laptop dejar 3 meses de estudiar. Entonces, es un poco lo que conlleva de estudiar en la universidad, 5 cursos. Es lo que conlleva a tener una laptop, digamos que conlleve estos software pesados, ¿no? Lamentablemente, en el curso vamos a usar Revit y en otros cursos, en otros selectivos, o de acá a algunas décadas ya se hablará de otro tipo de software, que es el open software, ¿no? A veces, tal vez es muy natural hacia nosotros, yo también, no sé si está legal decirlo, craqueamos sí programas, ¿no? Tanto en Microsoft, a veces en la oferta de la propia laptop te dan una licencia, ¿no? Y ahora último, en este tema por la pandemia, el tema educacional ha ido en boom. Con tu correo.edu ya puedes tener varias pruebas. Pero antes de eso existía digamos, un desarrollo del open software. Por ejemplo, a veces yo creía que el AutoCAD era lo único, ¿no? Y después empezaron como 10 software que era, por ejemplo, GatoCAD, JocoCat, muchos CAT, y decía que y esto no cuesta, que no hay licencia por esto, que no lo tengo que estar craqueando, que la actualización es automática y lo mismo con el, digamos, Project, con el Primavera. Y esto es mucho de debate, ¿no? Porque bajo la misma premisa es como que Microsoft gastó o Autodesk gastó un montón de dinero, alguien entendió la métrica, hizo su propio software, pero hay bastante controversia en base a eso, ¿no? Entonces, sí, gracias a Dios, al tema educacional existe el Open y así como existe OpenCAD, todos los softwares que mencioné, también existe el OpenBIM. Y la idea del entorno común de datos es de que ustedes no necesariamente tienen que hacer la elaboración del modelo BIM, sino más bien, si ustedes son producción calidad, hagan la lectura del modelo BIM y esto se hace sobre un entorno común de datos en el cual no necesitas tener el software pesado de la super laptop desde un ordenador de menor gama, puedas tener la lectura, edición, dependiendo de cómo ha sido estructurado este software y la aplicación del mismo. Y lo que vamos a usar en el proyecto Streamable, en un futuro cercano, una meta mía es utilizar por laboratorio diferentes software o ver entre diferentes grupos, diferentes software para ver métricas. Mucho a mí lo que me interesa o me gusta en lo personal es tener benchmarking, comparar todo, o sea, no tanto al nivel de que comparando una hamburguesa de 7 soles versus de 45 soles,
sino a un nivel más técnico, pero básicamente se basa en eso, ¿no? ¿Cómo comparo Trimble con otros que es del mismo tipo, entre otros? JP, el flujo de la derecha, ¿en qué programa se hizo? Ah, esa es buena, Milagros. Eso se hizo. Ay, no, espérame. Hay uno que es del propio Google, AnyScript, Google, ¿qué le ponemos? Flujo de trabajo. ¿Por qué usé ese? Porque es abierto, o sea, lo puedes abrir sin necesidad de un ejecutable. Es que es viceversa, ¿no? Porque el JP habla tanto de hardware que quiere, digamos, lo óptimo, pero si lo hago todo en la web, también todo mi RAM se me va. Era uno parecido a Lucidchart, Ani o Ani. A ver, voy a buscarlo para los demás laboratorios, pero sí lo recomiendo sobre todo porque me parecía muy profesional, ¿no? El Lucidchart es un poco más gráfico, es un poco más así, pero no es un poco más documentario, tal vez porque yo considero que en lo que he visto profesional es lo más como lo he mostrado, pero tal vez eso también es profesional. En ese laboratorio no sé si vamos a usar el Miro, que es como un Lucidchart, pero ese lo hice sobre Anillo, me recuerdo que se llamaba, a ver, vamos. Anillo, flujo de trabajo. No, me rindo. Pero bueno, busco el nombre y igual lo comento en el siguiente laboratorio, Milagros. Diseño orientado al usuario, así es Jorge Barreto. Y este concepto es muy usado, de hecho, hasta en la mecánica automotriz, ¿no? Justo un compañero mecánico también de la Cato, que nos conocimos en General de Ciencia, me comentaba que él estaba en la importación de autopartes, ¿no? Y él mucho veía su negocio de que él traía las partes que eran más, digamos, fáciles de malograrse. Y él en las charlas que iba con las empresas que eran proveedoras de estos, le mostraban que mucho trataban de hacer partes que se, digamos, malogren cómodas, ¿no? Para que también sea sustentable tener un auto. Si un auto lo hago muy caro, muy premium, al final no va a ser tan rentable. Son muchas estrategias de negocio, pero sí, el diseño, tanto como el uso, tiene que ser orientado al usuario. Sí, así es, Diego, como sí mencionas, Diego Monge, todos tienen su propia agenda. Así es. Espero que no les pase eso en los laboratorios. Yo sé que todos tienen sus prioridades, sus cursos a pasar, pero disfruten en la universidad en hacer contactos, siempre contactos, y yo a la misma manera como así con ustedes o ustedes conmigo, siempre es el tema del networking, ¿no? No sabemos para qué tu amigo que era muy crack en hacer informes, pero no le gustaba el entorno común de datos, más adelante pueda poder ayudarte, no subestimar la situación, siempre dar un tiempo para la naturalización, para la socialización. Lo comento porque yo me di cuenta de eso muy tarde, yo me di cuenta cuando trabajaba que los contactos eran más importantes y bueno, hay bastante contenido en TikTok que desarrolla bastante eso. Para presentarnos algún trabajo es necesario que tengamos certificados en todos esos programas. No, o de hecho que nada es necesario. Yo creo que algo necesario para que tú te presentes a un trabajo, para ir a no alargar y empezar con el Kahoot, es yo contrataría a alguien que me diga métricas de resultados. Por ejemplo, si tengo que contratar a un de marketing, diga, ya, yo logré con este emprendimiento que son aceites aromáticos en 2 semanas incrementé 250.000 vistas y tanto, o sea, que te den métricas, digamos, tangibles a lo que es parte de su trabajo. Bueno, siendo 40, está sospechoso de 52, de 54 personas, que solo 40 estamos jugando, interpretaría que son solamente las 40 personas que me están escuchando. Por eso considero que a veces es importante el presencial, pero está bien. A veces también alguno puede estar con baja señal. Eso es bueno y malo, esto de la sincronidad. Pero empezamos el juego. A ver, creería que, ya, voy a dejar ya, sin música, porque también tiene música, o no sé si configuré la música. Bueno, empezamos en 3 2 1. Miren su celular, que es como sumando, y la pantalla es donde se va a proyectar, ¿no? Y ahí comento. Y igual yo voy comentando, ¿no? Los stakeholders mencionados en la diapositiva de un edificio multifamiliar, ¿cuáles eran? Ya van seleccionando. Aquí mucho les voy comentando en general, ¿no? Bien, buena, contratista. Oye, qué chévere, bien. Y no importa si se han confundido, ¿ah? Porque es mucha información la que he ido recaudando. Y un poco les comento, de estos 9, no es que los 9 tengan el mismo puntaje. El que le cliqueó antes tiene 5 puntos más, porque también es un tema de en qué momento le cliqueas a la opción correcta. Pero buena, buena.
Ahora vamos a ver quién está en primer puesto. Bien, Yerso Augusto, 78. Considero unos 2 segundos antes. Déjame cambiar el audio para yo entrar en... A ver, en teoría yo debería escuchar el jueguito. A ver, dejo de compartir para que también compartir con sonido para que puedan entender la misma emoción que tengo. Short sound y share. Ya, marcador, vamos bien. Gerson Augusto, Emanuel, 2020, Dayana Gustavo, me siento honrado que me hayan escuchado y atendido. Los software que se usaron en el proyecto de defensa, edificio de uso de vivienda multifamiliar, bueno, por el icono está muy fácil. 3 respuestas, 4, 11, 12 respuestas. Bien, 37 personas. Bien, 24. Bien. Sí, a veces tal vez el nerviosismo les ha hecho marcar otros, pero bien, vayamos bien. Ahora vamos a ver cómo se mantienen. 2020, bien, bien, un código. Un gusto 2020, pero bien en el top. Gerson Augusto también lo hizo bien, solo que el dedo de 2020 fue más rápido. Y Pingüino sube 4 lugares. Daniel Colqui sube 4 lugares. Disculpa, pensé que no estaba el nombre. A ver, el siguiente. Comente la especialidad que no fue parte del modelado BIM en el proyecto multifamiliar. A ver, vamos a esperar. Eso acá. Mencioné algunas. Disculpen la ortografía. Pero hay una especialidad que tal vez. Ahí también no tiene la culpa porque yo lo pasé muy rápido. De hecho, esto es bien bueno. Oye, que de verdad no es por adular, pero es el primer horario que sí he estado muy atento dentro de los laboratorios. Normalmente los otros laboratorios no era así, pero bien, chévere. Bien, buenas, vamos bien, vamos en el Top on Fire 2020. Gerson Aburto, ahí detrás, vigilante. Y Miguel H. sube 13 lugares. Bien, Miguel H. es como que se estaba muy atento. Y aquí en realidad lo bacán del Kahoot es que todo puede pasar. O sea, en las dos últimas preguntas en otros laboratorios me ha pasado de que el séptimo lugar sube al top, simplemente por quién machuca más rápido, ¿no? Bueno, es que es un juego. También la vida no se trata de quién sale del examen parcial más rápido, sino más bien es que aprendas el conocimiento, pero es un juego. Tampoco todo no lo vamos a tomar tan en serio. Entregables y aplicaciones BIM durante la construcción. Entonces acá un poco se desarrollaba. Bien, bien. Documentación de RFI, bien. Sí, yo sé que he hablado mucho y de muchos proyectos que puede hacer que se confundan y 2020 sigue on fire. Ya, bien. A veces, bueno, comento algo en general, ¿ya? A veces en un programa o en un diplomado, justo salió de moda en TikTok de cómo saber del formulario Google cuáles son las respuestas correctas. Y era cuestión de presionar el F12 y en el mismo, digamos, disclaimer de la programación te decía cuál era la respuesta correcta, pero en Kahoot no he visto lo mismo, así que sospecharía que no es eso. Yo confío que es el 2020, ha estado muy atento. A ver, vayamos a la siguiente consulta. ¿Qué entregable no fue parte del proyecto de institución educativa? Entonces, acá un poco es la misma diapositiva, solo que le borré la respuesta, ¿no? Por eso es que no subí la diapositiva antes, para que no puedan tener como material de apoyo, pero incluso por los 10 segundos es difícil. Bien, bien, cumplimiento de IR, uso del BEP. No, aquí coloqué qué cosa no fue parte. El BEP justo era lo que sí fue parte. Ahí están las preguntas con truco. Es que tengo que lograr una cierta diferenciación en la ventaja, porque si no, ustedes me van a ganar. Bien, 2020 on fire. Miren, acá se confundió 2020 con Gerson Aburto y permitió, y también se confundió Brian y Emanuel, que no estaba, subió. Como digo, aquí todo puede pasar. A ver, sigamos en la siguiente. Menciona que uso del modelo BIM no se realizó, ojo, en negativo es esta pregunta, no se realizó en el proyecto de edificaciones. Aquí es la misma imagen, no sé si acá está, creo que acá se me escapó el nombre o creo que no. No, 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 no se me escapó. Traté de borrarlo, pero a ver, ahí pueden seleccionarlo. Bien, buenas, realidad aumentada. Es un uso muy bueno del BIM, no lo he comentado acá. Y si alguno tiene una realidad aumentada, es eso, no sé si el futuro, por no decir el presente de las cosas. Hay bastante investigación acerca de eso. Vamos a la siguiente pregunta. Uy, creo que para variar mi internet se lagió. Vamos bien, Gerson. Augusto regresó al top, solamente le lleva 2 segundos de ventaja a 2020 y los dos están bien. Siguiente pregunta, 7 de 11. Todo puede pasar en las últimas dos preguntas. Mencione qué actividad no fue parte del proyecto. Aquí igual coloqué la misma información, solo que borré. Igual léanlo con calma. Creo que puse pocos segundos para la propia lectura. Pero a ver, vayamos con fe. Bien, uso de elementos. Sí, Harold, y cuando sea muy largo leer le voy a colocar más segundos, mi error. Pero bien, si algunos le acertaron por conocimiento o a veces puede ser un tema del azar. Bien, Yerso Aburto.
Mira, bien, acá yo puedo ver que Gerson Agurto se demoró leyendo, pero contestó bien porque hizo poco puntaje, 400 puntos. 2020 no contestó bien, y Brian Reyes sí, bueno, está bien. Manuel está bien, bien. Ahora vayamos, de acuerdo a métrica ICE, resolución de conflictos resueltos, ¿qué proyecto obtuvo mejor desempeño? Justo lo comenté al final, que era lo que quería que se lleven de la presentación. A ver, vamos a ver la información que esta misma conlleva. Bien, 2 segundos, 1 segundo. Le puse 10 segundos para que sea más adrenalínico, no sé si existe la palabra. Bien, buena, centro comercial. Hacía mucho hincapié, ¿no? Que había muchos stakeholders. Vamos bien. Este, ya, Brian. Ah, no, Gerson Oburto. Mira, no te preocupes. Pucha, no sé si la sientes calificada, pero no te preocupes, vamos 8 de 11. Puedes recuperar. Y Brian Reyes se mete en el primer puesto. Y 2020 detrás, bien. ¿Cuáles de las conclusiones no se nombró al final de la exposición? Creo que esa es la última pregunta con puntaje, así que mucha suerte, chicos. Control de actividades. A ver, bien, bien, bien. Vamos a ver cómo está. Sí, yo también opino lo mismo, Diego Monge. No sé, también eso. Miren, esta es buena. Bueno, este es en general sus pines. Ustedes tienen que colocar desde su punto de vista dónde se aprende más. ¿Y esto qué significa? ¿Clase presencial o clase remota? Presencial 2020 y remota 1960, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que podría? Y aquí coloqué un poco del e-learning. Haciendo respuesta a lo que dice Diego Monjes, esto es un poco como lo de pre-uni. No sé si han visto este TikTok muy chévere, pre-uni. Yo mucho me llama la atención porque hay chicos que están postulando a la Uni San Marcos de que escuchan el tema y ya levantan la mano, ¿no? Es como que si ya supieran qué va a preguntar porque ya conocen todo el tema. Pero sí, es cuestionable. ¿Cómo es posible que al segundo hayan 4 respuestas? Acá vemos que hay personas que sí se identifican más por lo remoto, pero la mayoría, no, a lo presencial, algunos, pero la mayoría tiende más al remoto, algunos un mixto. Y en esta imagen es para mí la más importante o la de mayor retroalimentación, ¿no? Porque me permite cómo planteo las clases, cómo planteo los laboratorios, cómo la incidencia de los mismos. Van a ver algunos laboratorios que sí, que no. E-learning. Disculpen la ortografía, ya está. Y bueno, y esta es una encuesta general sin puntaje, ¿no? Y ¿qué herramienta se podría mejorar para desarrollar la clase presencial cuando llevemos la clase presencial, ¿no? He colocado opciones, porque lamentablemente la opción la que te permite escribir no era de la opción premium que pagué por Kahoot, pero ya aprendí para el próximo año cuando actualice la licencia. Pero escojan la que un poquito más se acerque a sus, digamos, expectativas. Esta es otra información que también me llevo, ¿no? ¿Qué herramientas podría mejorar para la clase presencial? Grabar las clases de uso de software bien, usar Kahoot, creo que no les ha gustado mucho, usar el modelo BIM de forma aplicativa. Sí, esto es mi meta. Yo creo que incluso el profesor Diego Fuentes ya lo está haciendo. Ya he visto o he escuchado a algunos alumnos que ha estado haciendo una realización y eso un poco pueda llevar, digamos, una matriculación. ¿Qué sería mejor de explicar una clase? Por ejemplo, creo que él dicta instalaciones con el propio modelo BIM. Invitar a profesionales que usen el modelo BIM en la planificación. Sí, yo intento que un poco no se dejen guiar por lo que les dice su JP de laboratorio, sino más bien tratar de ver profesionales que más o menos cómo es que ellos usan el modelo BIM dentro de la planificación, ¿no? De acuerdo a cada laboratorio. Y a ver, vamos a ver el podio. Tercer puesto es para Emanuel Vázquez. No te teníamos en el podio en las primeras preguntas. En segundo puesto, Brian Reyes, tampoco te teníamos. Y no es posible. ¿2020 será? 2020, sí. Sí, bien, bien. 2020 han habido, no sé cómo decirlo, tiempos cuestionables en el cual has contestado al segundo, pero bien, es un tema, como comento, no es lo importante quién termina antes la práctica. Lo importante es que aprendamos, todos manejamos un tiempo, pero este es un juego. Es lo mismo como que si creyéramos de que en el fútbol no importa quién gana. Pues lamentablemente sí importa, por eso perdimos con Australia. Y Argentina es campeón del mundo. Entonces es un poco la competitividad, un poco vaya de la mano. Ya tengo sus códigos. Les voy a subir por el Paideia un Excel o un Sheet para que hagan grupos entre ustedes mismos. El grupo lo voy a determinar de acuerdo a la cantidad de alumnos. No creería que fuésemos 52, somos un montón, pero de ser así, caballero. No, Alfredo Valcárcel, ¿tú eres 2020?
Si eres tú, bueno, tiene, ¿cómo decirlo, caso o tiene sentido? Porque has estado sí, preguntando, has estado atento. No sé, sí, tiene razón, Jorge. Se ahorran tiempo de ir. Además, los programas son con PC o laptop. Van a modelar todo el horario y sí en el Revit. Qué buena noticia, qué chévere. Eso es lo bueno. Bien. Diego Monje raro, sí, coincido. Se me fue el dedo, dice Gerson Augurto. Casi, casi Gerson Augurto, pero estuviste top, estuviste top. Varias preguntas. GG, cuarto lugar, un punto, ¿no? Sí, Gerson Aburto eso lo hace el tercer lugar, pero voy a tratar de que el Kahoot sea así. Esto un poco quiero que los motive a que estén atentos. O sea, nosotros los docentes debemos buscar atraer su atención. Es como nosotros somos los responsables de su educación. ¿De cuántos, profe? 4 o 5. Yo creería que incluso hasta de 7. Yo intento que la carga de trabajo sea menor. Entiendo que los cursos estructurales son muy complicados. No, ya quisiera. Jeje. Hack 2020 es el profe. Los grupos son de 4 o 5. Buena metodología. Gracias, Gerson. Augurto. Yo creería que los grupos van a ser de 6 a 7. Uno, porque son un montón. Y otro, porque entre 6 a 7 existe la probabilidad de que conozcan otras personas. A veces pasa que de 4 a 5 se ponen de acuerdo en la matrícula para que estudien. Y la idea es que yo tampoco les quiero imponer. No les quiero imponer los grupos, que elijan ustedes por sus horarios, porque la vida trata un poco de eso. Cuando voy a un trabajo, me jalan a un trabajo mi mejor amigo, o un pata, o un compañero con el que hice grupo en Plani, pero también encuentro personas desconocidas, ¿no? Entonces es un mixto. Tampoco ser tan drástico que voy a entrar con personas nuevas, pero tampoco tanto que solamente con mis 4 amigos. Por eso creería que el grupo será de 6 a 7. Vamos a ver la cantidad de alumnos. Me parece raro que sean 52 de 20. Ok, buena propuesta. Es la multicuenta de Pancho, ok, profe. Entonces, ¿de cuánto? Veo de acuerdo a la cantidad de alumnos, yo les paso el sheet por el Paideia, les dejo el sheet libre para que ustedes mismos vayan colocándose a qué grupo tienen. Creería que hasta el jueves como máximo de plazo para que puedan desarrollarse y nos veríamos en el siguiente sí, laboratorio. Eso sería todo de mi parte, chicos. Los dejo estos 20 últimos minutos libres y ya estamos coordinando cualquier cosa por los foros. Vamos a utilizar el Paideia como un foro de comunicación muy amable con su tiempo y con su atención de todo el equipo. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Y he grabado. Uf, sí, sí he grabado. En mi